Ok, entonces vamos a hablar de nulos en SQL y si hablamos de nulos también vamos a hablar un poquito de lo que son los outer joins. Entonces, el tema de nulos tiene que ver con la información incompleta y la idea es, nulo es lo que nosotros empezamos a hacer cuando perdemos información en SQL. Entonces, ¿por qué una clase o un video especial para los nulos? Porque es la parte peor diseñada de SQL y probablemente es la más criticada también. Y es importante verlo porque si no, uno puede tener problemas que simplemente no saben de dónde vienen. Aquí hay algunas citas. Las recomendaciones en general, mira, trata de no usar nulo, o en realidad si lo estás usando bien puede que te funcione, pero ten cuidado porque de verdad que lo pueden estropear todo. Eh, a mí me ha pasado unos bugs bien complejos en consultas grandes de SQL que al final no funcionaban por temas de nulo y que es muy difícil darse cuenta. Entonces, para poner en el tema este de la información incompleta, entonces empezamos a pensar en nulos, inmediatamente pensamos en esta información que nosotros sabemos que existe, pero que no disponemos. Entonces acá hay una tabla con el título de película, el director de película y actores, por ejemplo, el título está nulo en estas dos tuplas, y eso finalmente quiere decir que nosotros no tenemos el título, ¿ya? Acá no sabemos el director y aquí no sabemos el actor de esta película. Ojo que, por ejemplo, no tenemos idea si estas dos tuplas hacen referencia a la misma película o no, simplemente no sabemos la información. Eso va a ser importante por cómo se manejan los nulos después. Entonces, eso en el caso anterior es lo más típico, pero en general hay varios significados que pueden tener los nulos. Entonces, el más típico, el valor existe, pero yo no tengo esa información. Pero hay otro uso que se le da a los nulos, sobre todo cuando estamos hablando de esquemas que no están bien normalizados o que no están bien hechos a nivel de tabla, es que nosotros guardamos una columna y ponemos nulo cuando el valor simplemente no existe. Entonces, si tenemos película y tenemos un atributo galardones, ese atributo va a tener un nulo, por ejemplo, cuando la película simplemente no tiene galardones. Entonces, en vez de poner un no tiene, uno pone que no, la información no existe. Pero ese nulo también puede significar que yo ni siquiera sé si el valor existe o no. Entonces, si yo no sé si la película tiene o no tiene galardones, voy a tener que poner un nulo igual. Y ese nulo va a estar significando otra cosa. Ese nulo significa ahora que ni siquiera sé si la película tiene galardones. Entonces, empieza el problema porque estamos usando un objeto para varias cosas distintas. Continúa el problema porque SQL de alguna manera trata de acomodar esta idea de información incompleta y lo hace de una manera un poco extraña. Entonces, simplemente tenemos una relación R con atributos A y B y tenemos estas dos consultas. La primera consulta selecciona todo de la tabla de R y la segunda consulta selecciona todo de R mientras el atributo B sea 3 o sea distinto de 3. Entonces, pongan pause, piensen un poco si que acaso estas dos consultas son equivalentes. Yo voy a parar. Ya, bueno, si se los pregunté obviamente es porque no son equivalentes, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el problema? Si el atributo de B es nulo en una tupla, entonces ni R de B igual 3, ni R de B distinto de 3 van a evaluar a verdadero. Por lo tanto, esta consulta que está acá no me va a dar ninguna tupla donde el atributo B sea nulo. Entonces no me las da todas, por lo tanto no es equivalente a la consulta de arriba. O sea, ahí uno empieza al tiro a mirar y dice, chuta, esta cuestión está un poco extraña. Entonces, lo que realmente pasa en SQL es que esta consulta, dame todo de R, es la unión de las tres consultas de acá abajo. Entonces, dame todo donde RB sea 3, más todo donde RB no sea 3, y además dame todo donde RB sea nulo. Intuitivamente esto pasa porque cuando RDB es nulo, nosotros no sabemos si realmente es 3 o no es 3. Por lo tanto, no estamos preparados para decir que ninguna de las dos son verdaderas. Y como no estamos preparados para decir que ninguna de las dos son verdaderas, entonces no lo retornamos con ninguna de las dos condiciones de arriba. Esta no podemos decir que es verdadera y esta tampoco podemos decir que es verdadera. En general en SQL, para ver si un elemento es nulo, vamos a usar isNull. Nosotros no podemos usar nulo explícitamente en operaciones, entonces no podemos hacer esto, no podemos hacer esto que está acá. Y si nosotros tenemos operaciones aritméticas, digamos sumas, multiplicaciones, restas, y que pasa que algún argumento termina siendo nulo porque nosotros lo vamos a ir a buscar alguna tabla, entonces el resultado siempre es nulo.
Em, entonces, por ejemplo, si tenemos esta instancia de R, que tiene un valor 1 y un valor nulo, y S tiene un valor 2 y un valor 3, si nosotros hacemos, bueno, dame la suma de R.A y S.B, entonces 1 más 2 va a sumar a 3, 1 más 3 va a sumar a 4, nulo más 2 va a sumar a nulo, y nulo más 3 va a sumar a nulo. Entonces aquí empieza el primer problema, esta opción va a retornar solo un nulo, no va a retornar dos nulos, siendo que yo espero 4 valores de esta suma. En general, y esta es un poco las operaciones que uno puede hacer de igualdad. Si yo comparo estos valores, si yo sé que los valores son distintos, entonces esa comparación me valora falso. Si yo sé que, pero en cambio si hay algún valor nulo, como ese nulo puede estar representando un 2, pero puede que no esté representando un 2, la evaluación de esa igualdad me lleva a otro valor de verdad, que no es ni verdadero ni falso, sino que es unknown. Entonces, lo que pasa finalmente es que SQL funciona con una lógica que no es la lógica que nosotros estamos acostumbrados a ver en computación, sino que tiene tres valores: true, false y unknown. Entonces, la negación de true es false, la negación de false es true y la negación de unknown es unknown. Y estas cosas también se pueden operar con AND y OR. Es una lógica súper parecida a la que nosotros estamos acostumbrados, solo que tiene un valor más. Entonces, estas son las tablas de verdad, pues esto se lee así. True con true es true, false and true es false, cualquier cosa que sea and con false va a ser false. Pero, por ejemplo, si yo tengo true y unknown, el valor de verdad, yo no estoy muy seguro cuál va a ser, porque si esto realmente era verdadero, entonces yo debería decir que es verdadero, pero si esto es falso, entonces yo debería decir que es falso. Por lo tanto, true con unknown, con and, es unknown. False and unknown, yo ya sé que es falso porque tengo un valor falso. Y unknown and unknown es unknown. Y pasa lo mismo con el OR. Entonces, mientras yo tenga un valor verdadero, yo sé que el OR va a ser verdadero. Pero si no tengo un valor verdadero, si son los dos falsos es falso, pero si no, realmente no sé lo que va a pasar. Entonces, SQL funciona con esa lógica. Y este es probablemente como el ejemplo más complicado cuando nosotros tenemos que empezar a hacer comparaciones en subconsulta, que no tienen operaciones aritméticas, que simplemente tienen una negación de una subconsulta. Esta cuestión realmente se nos puede ir si es que los valores tienen nulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos seleccionando todos los valores de A de una tabla S y estamos diciendo, bueno, donde el valor de S, de A en S, no esté en el valor de A en R. Entonces, si estos son los valores de A en S, intuitivamente lo que nosotros queremos de esta consulta es el 3 y el 4, ¿cierto? El 3 no está en R y el 4 no está en R. Hasta ahí está todo bien. ¿Qué es lo que pasa ahora si ponemos un nulo en la relación R? El problema es que este nulo podría ser un 3, podría ser un 4, podría ser cualquier cosa. Entonces, el resultado de esta cuestión es la tabla vacía. Y la intuición es que, de nuevo, yo no sé si este valor no está en R, porque hay un nulo, no sé lo que es, y yo tampoco sé si este valor no está en R. Entonces, finalmente esto me termina evaluando a vacío. Es súper poco intuitivo, porque yo esperaría que el resultado de esto tuviera al menos un valor, ¿ya? No puede ser que todos los valores de S estén en R, porque por una cuestión de cardenalidad, S tiene 4 y R tiene 3. Entonces, en teoría se han propuesto más soluciones, pero ahora vamos a ver simplemente lo que pasa en SQL. ¿De dónde viene esta cuestión? Entonces, el resultado es correcto si pensamos en lógica de tres valores. Entonces, vamos a ver la evaluación de 3 notin select R.A from R. Entonces, aquí estoy viendo si es que acaso el 3 yo lo debería entregar o no. Entonces, estoy viendo si es que acaso el 3 no está en el conjunto que tiene 1, 2 y nulo. Esto es R.A en R, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir, bueno, el 3 que no sea verdad, que el 3 está en 1, 2 nulo, lo cual es lo mismo decir que no sea verdad que el 3 igual 1, o el 3 igual 2, o el 3 sea nulo. Y acá está el problema. Esto es falso, no es verdad, el 3 no es igual a 1. Esto también es falso, pero yo no tengo el valor de verdad de esta igualdad. Cuando hay una igualdad con un nulo, el valor de verdad es unknown. Y ahora tengo un OR de puras cosas que son falsas más un unknown. Por lo tanto, el resultado de esto es unknown.
y ahora tengo la negación de un unknown y el resultado es unknown. Entonces, cuando SQL recibe valor de verdad unknown, simplemente no entrega el valor. Por lo tanto, no va a decir que el 3, que esta consulta es verdad. Por otro lado, claro, si yo tengo 1 y evalúo, esta consulta es falsa, es falso que el 1 no está en eso que está ahí, y lo mismo para el 2, y para el valor 4 aplicamos el razonamiento anterior y el valor de verdad va a ser unknown. Entonces al final no voy a tener ningún valor para el que todo el resultado de la comparación con una subconsulta me va a entregar true, por lo tanto el resultado final es la tabla vacía. Eso con subconsulta, ese problema es serio, es grave y es muy difícil de debuguear. Y hay algunos otros temas chicos con agregación. Entonces, esto es muy bonito. Yo no sé muy bien de dónde viene esto, me imagino que hay una explicación. Pero cuando nosotros contamos con asterisco, se cuentan todas las tuplas de una tabla. Cuando nosotros contamos un valor por un atributo en particular, no vamos a tomar los valores nulos. Entonces, si yo hago esta consulta, select count r.a from r, me va a dar que r tiene una pura tupla. Si yo hago suma, por ejemplo, esto se comporta un poco distinto. Esto me va a retornar, por ejemplo, un 1 si yo estoy sumando 1 con nulo. Entonces, ¿cómo funcionan las agregaciones? Sum, max, min, todas esas cosas. Voy a ignorar todos los nulos, los voy a sacar, y después voy a computar el valor de la agregación. O sea, así funciona suma, máximo, mínimo, contar por atributo en particular, todas las agregaciones clásicas, salvo este count asterisco, que es una excepción porque no ignoro los valores nulos, sino que tomo todo. Entonces, pero la regla general es esta que está arriba. Saco los nulos y después computo. Nótese que esto es distinto que para las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas, si yo tengo un nulo, entonces el valor es nulo. Acá no. Acá simplemente los ignoro. Entonces vamos a terminar este video con un ejemplo. Este ejemplo lo sacamos de las clases de Leonid Lipkin, que es un profesor de la Universidad de Edimburgo. Bueno, que ahora está en París en realidad. Entonces, esto es un escenario simplemente para que veamos lo peligroso que podrían ser los nulos en la base de datos. Entonces, vamos a imaginar que el sistema de defensa de Estados Unidos tiene base de datos de misiles dirigidos a grandes ciudades y hay una base de datos de los interceptores. Entonces, las grandes ciudades reciben misiles y hay interceptores para esos misiles. Entonces, todas las mañanas, esta es una pregunta que les conviene realizar, ¿cierto? ¿Hay acaso algún misil que esté dirigido a Estados Unidos que todavía no haya sido interceptado? Entonces, esta podría ser una consulta que podrían ejecutar en la base de datos y debería darles ese resultado. Entonces, vamos a pasar por esa consulta. Decir, mira, voy a seleccionar el número y el objetivo de mi tabla de misiles cuando el objetivo esté en una ciudad de Estados Unidos, pero el número del misil no esté en esta subconsulta, que esta subconsulta tiene todos los interceptores que van a los misiles. Entonces, si yo tengo un misil que está apuntando a Estados Unidos y que si voy a la tabla interceptores y ese misil no está siendo interceptado, yo lo voy a seleccionar en esta consulta grande. Entonces me debería dar todos los misiles que no están interceptados. Pero vamos a suponer que esta cuestión se está digitando a mano o con un programa que tiene algún bug y nos vamos a equivocar en escribir el nombre del misil para interceptar. Entonces vamos a terminar con algo como esto. Estos son los misiles que llegan. Entonces hay uno que viene a Springfield, hay otro que viene a Washington y otro que viene a Nueva York. Y esta es la tabla de interceptores. El interceptor 1 está interceptando al misil 666 y está activo. Por lo tanto, Springfield está bien. Y el interceptor 2 está interceptando a algo que nos equivocamos de escribir, por lo tanto se escribió nulo y está activo. Ahora, si nosotros vemos esta misma consulta, nosotros ya vimos un ejemplo general, lo que va a pasar es de que esto que está acá va a evaluar a unknown tanto para Washington como para Nueva York. Entonces, si yo pregunto si es que Washington está siendo interceptado, es equivalente a preguntar si es que acaso este número, 123, está acá, y como hay un nulo, SQL me responde unknown. Y ahora pregunto por 888 si es que está acá, y como hay un nulo, SQL me responde unknown. Por lo tanto, la consulta va a retornar vacío, ¿ya? Por lo que está acá.
Entonces, 123 not in, 666 nulo, y 888 not in, 666 nulo, van a evaluar a desconocido. Entonces hay tranquilidad, vamos a pensar de que están todos los misiles interceptados, siendo que hay un problema con Washington o Nueva York. Este es el peligro de los nulos, y este tipo de resultados un poco contraintuitivos les pueden pasar a usted en cualquier minuto, ¿ya? Si uno quiere olvidarse de los nulos a nivel de base de datos, uno puede setear que los atributos sean no nulos, ¿ya? Cuando uno crea la tabla, simplemente le pone not null, después del tipo el nombre del atributo, el tipo, y después not null. Hay hay un pequeño detalle que, aunque nosotros queramos olvidarnos de los nulos a nivel de esquema, hay algunas operaciones en SQL que son interesantes y que finalmente terminan entregando nulos. Entonces, para motivar y esto se conoce como outer join. Para motivar esta cuestión, vamos a ver esta tabla que está tratando de calcular el ingreso neto de los estudios de Hollywood. Entonces tenemos, por una tabla tenemos por un lado tenemos una tabla de estudios que tiene un nombre y un título. Entonces estas son, películas de Warner y esta es una película de MGM. Por otro lado hay una tabla de películas con su ingreso. Entonces, esto es lo que yo estaría tentado a hacer, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar el nombre del estudio y la suma del ingreso de todas sus películas. Voy a hacer un join acá. Entonces hago el cruce con el título de la película y con eso tengo el estudio, la película y su ingreso. Y después hago una suma por todo el ingreso, agrupando por el nombre del estudio. Esto está súper bien, pero si se fijan, no hay el Hobbit en la tabla de película, por lo tanto la información de MGM se va a perder. Y no hay estudio para el artista. Entonces tampoco voy a hacer match. Entonces finalmente las tuplas que van a hacer match son las primeras dos y voy a tener toda la información para Warner, pero esta que está acá no va a hacer match en esta tabla y la última tupla de la tabla de películas tampoco va a hacer match para el Hobbit. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo no me quiero deshacer de MGM? Quiero decir, mira, MGM por ahora no tiene película, pero todavía es un estudio, quiero tener esa información en mi consulta SQL. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un left outer join entre el estudio y la película, y el resultado ahora va a ser Warner con la suma de su ingreso y MGM con nulo. Entonces, este es el resultado de seleccionar todo del left outer join. Entonces, lo que hace el left outer join es que, además del join original, voy a tener todas las tablas todas las tuplas, perdón, de la tabla de la izquierda, de la relación en este caso estudio, que no hacen match en película. Entonces tenía MGM, que tenía como película El Hobbit, pero que no hace match con ingreso, por lo tanto voy a poner un nulo. Por supuesto que yo puedo hacer un natural left outer join si es que no quiero poner el atributo, simplemente quiero poner el título, ¿ya? Entonces el natural join trabaja sobre los atributos en común. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero, ahora para el otro lado, si yo hago un right outer join de estudio y película, lo que va a hacer es que va a hacer el join normal y además me va a dar todo lo que está en la tabla películas que no hace match con la tabla de estudio. En este caso va a ser el artista con su respectivo ingreso y que no tiene ningún estudio. ¿Qué es lo que pasa si quiero ambas cosas? Bueno, full outer join. Entonces el full outer join me da todo el join, todo lo que está en estudio que no está en película y todo lo que está en película que no está todo lo que está en película que no está en estudio. Entonces está esta tupla de MGM el Hobbit, no tiene ingreso porque no está en película, y está esta tupla del artista con 44, no tiene estudio porque no está en la tabla de estudio. Entonces hacemos el join y a la tupla sin correspondencia simplemente le agregamos el nulo. ¿Ya? Entonces acá está resumido. Left outer join, mantengo todas las tuplas de la relación de la izquierda. Right outer join, mantengo todas las tuplas de la derecha. Y full outer join, mantengo las tuplas de ambas que no tienen correspondencia. Entonces, yo puedo, a pesar de que mi esquema no tengo nulo, entonces acá un doble ojo, si yo empiezo a usar left outer joins, voy a meter nulo en mis consultas y después si estoy agregando por encima, voy a tener el mismo problema que tenía antes. Entonces, acá hay problemas con usar agregación. En el caso particular de esta consulta, no hay problema. Nosotros sabemos que la suma,
ignora todos los valores que no son nulos. En este caso, como no habían valores que no eran nulos, el resultado de la suma va a ser nulo. Y Warner va a funcionar bien. Entonces, igual esta consulta funciona bien, esta consulta con la suma, pero hay que tener ojo que con el left outer join, si yo empiezo a hacer cosas encima, estoy metiendo nulos en SQL, a pesar de que quizás no habían en mi base de datos, y por lo tanto tengo que tener las mismas precauciones que ya acabamos de ver en unos minutos atrás. Entonces, claro, si yo cuento por película de ingreso, por ejemplo, acá esto se comporta un poco extraño porque me dice que efectivamente hay 2 ingresos en Warner y no hay ninguno en MGM. Pero uno podría decir, pero ¿cómo puede ser si hay una tupla de MGM? Bueno, tiene un nulo y ese nulo no lo toma la función de count. Eso, entonces, mucho cuidado con los nulos, traten de repasar, sobre todo si tienen que trabajar con los nulos y viendo todos los problemas que hay en agregación y sobre todo con las negaciones y las subconsultas. Y está esta idea de hacer outer joins que puede ser importante, pero de nuevo puede entregar valores nulos a su consulta. Si ustedes están haciendo cosas por encima, entonces van a tener los mismos problemas al final.